tanque de ideas de Proyecto Orinoco. Bueno, a ti no hace falta presentarte, pero yo quisiera, ante todo, darte de nuevo la bienvenida a este espacio, que es un espacio para el intercambio de ideas, para exponer visión política, económica, y bueno, para que podamos intercambiar sobre los temas importantes de la política y la economía nacional. Gracias, Temir Porras Ponce de León, por invitarnos a conversar pues, sobre diversos aspectos del quehacer político y del pensamiento que tan necesario es en este momento complejo para la sociedad humana. Así es. Tú eres, Elías, aparte de, digamos, un político, en el sentido de que has ejercido cargos de muy alta responsabilidad. Tú fuiste, yo diría, como uno de los vicepresidentes importantes del presidente Hugo Chávez, tanto por el tiempo, por el periodo específico en el cual lo acompañaste en esa responsabilidad, digamos, en los últimos años de su gobierno. Pero evidentemente acompañaste el proyecto del comandante Chávez y el chavismo en general a lo largo de todos estos años, desde muy temprano. Yo recuerdo cuando yo todavía no estaba tan involucrado en la política que creó la Revolución Bolivariana, desde sus primeros momentos, la constituyente, etcétera, siempre tuviste una participación, digamos, de primer nivel, estando muy joven, de los cuadros jóvenes que acompañaron al comandante Chávez en su principio. Pero antes del chavismo tuviste también, eres de los que tienen una vida política anterior, de dirigente estudiantil, de la izquierda, si se quiere, cuando todavía no se hablaba de chavismo. Digamos, en las diferentes funciones en las cuales te has desempeñado con tu formación de sociólogo, también para mí, en cualquier caso, eres de los que al hacer política también piensan la política, escribes, te expresas por medios de comunicación para analizar la coyuntura. Y bueno, una de las preguntas que te quisiera hacer y como quisiera iniciar este intercambio es, estamos, como lo dijiste, en un periodo complejo, no solamente en Venezuela. En Venezuela hay una situación a la vez política, económica, tal vez inédita para nosotros, por lo menos en la historia reciente. Hay un contexto geopolítico muy pesado, con un gobierno estadounidense un poco, no sé si fuera de control, pero una administración estadounidense muy agresiva en ciertos aspectos, reviviendo tal vez uno de los aspectos más oscuros también de la política estadounidense, con componentes raciales, chauvinista. Hay un ambiente cargado en el continente que se ha contagiado tal vez de una suerte de agresividad de cierta derecha, una radicalización del discurso. Se escucha de alguna forma una suerte de anticomunismo viejo, antiguo, de ciertas élites que ven en cualquier intento de transformación social una suerte de peligro comunista, con un discurso muy básico. ¿Cómo lees tú, referente de izquierda, referente del chavismo, esa evolución de nuestro continente americano, de nuestra región latinoamericana y de nuestro país en ese contexto? Mira, Temir, yo creo que a finales del siglo XX y la primera década de este siglo hubo una apropiación por primera vez de la democracia por parte de las mayorías populares, ¿no? Y las mayorías populares se apropiaron del voto para acceder a través de liderazgos que provenían de distintos sectores sociales en lucha y de nuevos partidos y nuevos movimientos que pensados desde la izquierda, pero que trascendían la izquierda, lograron llegar al gobierno. Y creo que esa llegada al gobierno produjo grandes transformaciones con importantes resultados. América Latina para 2010 era el continente de mayor crecimiento económico, la única región donde no había un conflicto importante, a excepción del conflicto colombiano y en vías de resolución, precisamente por el esfuerzo de unión, de integración que también se había generado en esa década.
el continente que disminuyó de ser el continente más desigual, el que dio más avances en esa década en materia de disminución de la brecha de desigualdad, de la lucha contra el hambre. El hambre comenzó a ser casi que una excepción en buena parte de nuestro continente, ¿no? Ahora, todo eso, sin duda alguna, que estuvo enmarcado en una disputa con los procesos originarios de acumulación de capital por parte de las élites latinoamericanas y también por parte, bueno, de todo el sistema financiero transnacional. Y creo que esto que pasó en América Latina, el riesgo de que efectivamente la democracia sirva para las mayorías y sea ejercida por las mayorías, ha llevado a la convicción de las élites mundiales, del poder financiero internacional, de que la democracia puede ser y debe ser sacrificada en función de preservar el modelo de acumulación, de expoliación. Yo creo que eso es lo más grave que estamos viviendo. O sea, no hay tal mito como el que pintaban en los años 90 Bill Clinton, digamos, esa suerte de liberalismo estadounidense que decía, no, la democracia va de la mano del libre mercado, son como dos hermanas que van avanzando. No, ya son algunos voceros de la élite norteamericana, ahora mismo no recuerdo quién, pero hay uno de estos importantes pensadores de la élite más conservadora norteamericana que ha dicho que lo importante es preservar el capitalismo, no la democracia, ¿no? Y creo que allí está la complejidad del momento que estamos viviendo, porque se está dispuesto a sacrificar la democracia como un sistema no solo político electoral, sino incluso de valores, claro, en el sentido de que se puede construir una sociedad donde quepamos todos, donde se respete la diversidad, la pluriculturalidad. No, simplemente se trata de imponer una visión del mundo a costa de lo que sea, del desmantelamiento del derecho internacional, que acabamos de ver en Irán, por ejemplo, el asesinato, o en Irak, lo que ocurrió en Irak, el asesinato del general Soleimani, mucho más allá de cualquier juicio de valor que alguien pueda tener sobre el modelo iraní y sobre la figura del general Soleimani. Bueno, hay reglas. Hay reglas. Nadie puede matar a hacer una ejecución, correcto, extrajudicial, como llaman, ¿no? Eso nunca lo he entendido. Bueno, en países donde no hay pena de muerte, dicen, claro, en Venezuela, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Pero en todo caso, ejecuciones son ejecuciones. Una ejecución dirigida por el mandatario de un país, pues de la principal potencia militar de los Estados Unidos. Y reivindicado. Eso es un indicador de la gravedad del momento en el que estamos. Ahora, si no cabe duda alguna de que esos procesos nacional populares, progresistas, en inglés le dicen como la marea roja o marea rosa, o sea, ese fenómeno que de finales de los 90 y principios de los 2000 llevó, como dices, por primera vez gobiernos de corte popular, gobiernos de izquierda, por la vía del voto, primera vez en la historia de América Latina, completando de alguna manera el ciclo democrático, digamos, de democratización de nuestras sociedades, etc. Si bien, sin ninguna duda, eso despertó reacciones violentas, e incluso en algunos casos, el golpe de Estado en Honduras en 2009 es como una suerte de inicio, ¿no? de esa arremetida para frenar la institución y el golpe de Estado en Paraguay y todo. Sin duda hay unos elementos exógenos, externos, que se ejercieron para frenar esa ola. Ahora, por otro lado, como es natural en cualquier proceso político que se extiende en el tiempo, también esos procesos son complejos, digamos, el manejo del poder, el manejo del Estado no es una cuestión sencilla, sobre todo cuando se quiere transformar, ¿no? Entonces, pareciera que también desde adentro esos procesos tienen mucho que tal vez que revisar, que estudiar, errores, dificultades para implementar ciertas cosas, a veces, no sé, pues sueños extraordinarios pero sin tener las capacidades materiales. O sea, no hay dentro de los propios procesos transformadores en América Latina
la necesidad incluso de reinventarse, repensarse, ver hacia adentro cuáles son las decisiones que se tomaron, los errores cometidos, cómo relanzar de alguna manera, darle nuevo oxígeno a estos procesos, a sabiendas que siempre habrá factores externos que quieran impedirlos, ¿no? Así es. Mira, yo creo que por un lado hay un conjunto de fallas, bueno, propio del que gobierna, del que además quiere hacer transformaciones aceleradas. Yo creo que hemos pecado todos, y especialmente hablo del caso venezolano, en el cual tengo responsabilidad, ¿no?, de voluntarismo, de acelerar los tiempos frente a demandas urgentes, ante situaciones dramáticas en las cuales encontramos a nuestro país y a los respectivos países en cada caso, ¿no? Pero yo creo que el error más grave que hemos cometido, digamos, los gobiernos que yo prefiero llamar democráticos populares, algunos de izquierda, porque eso del progresismo, bueno, ¿cuál es la perspectiva del progreso de la que estamos hablando? De alguna manera, en los años 90, nosotros de la izquierda tenemos una crítica incluso al concepto de progresismo, ¿no? Correcto. Expresada aquí en una canción de Ali Primera, ¿no? No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, ¿no? Porque te quedas flaco y ellos aumentan de peso, ¿no? Entonces, bueno, pero se ha etiquetado ahora para identificar a procesos de cambio como progresistas. Yo prefiero llamarlos democráticos, procesos de transformación democráticos populares, algunos de izquierda y otros más allá de la izquierda, pues. Ahora, el tema es, volviendo al punto de cuál creo que es el error más grave, es que la confrontación o la que se desarrolló contra estos procesos nos llevó a tomar acciones, medidas, incluso adoptar modos que se parecían a lo que nosotros habíamos deconstruido y habíamos cuestionado. Entonces las tendencias, por ejemplo, a responder con autoritarismo frente a agresiones permanentes de desestabilización, etcétera, fueron mermando, digamos, el espíritu profundamente democrático y democratizador que procesos como el caso venezolano introdujeron en la sociedad venezolana, ¿no? El chavismo es una gran fuerza democrática y democratizadora, pero que las circunstancias la han ido llevando a tomar, o a quienes dirigen hoy las fuerzas que componen el chavismo, acciones y medidas que van cercenando, castrando de alguna manera, digamos, ese espíritu democrático y democratizador. Igualmente pasa con el tema de la economía. Frente a las agresiones, a las sanciones, a los sabotajes económicos, a veces terminamos entonces de manera pragmática desarrollando políticas económicas de carácter monetarista, de carácter restrictivo de derechos, como el salario. Entonces terminamos desdibujándonos a veces, ¿no? aunque tal vez no en la intención, pero en los resultados, terminamos desdibujados frente a el perfil ideológico, político que nosotros y programático que nosotros defendemos. Y finalmente termina dándose los resultados electorales donde la gente dice, bueno, pero sí, estos que son de izquierda o que son progresistas, como se llama, están haciendo esto y esto y esto, ¿cuál es la diferencia con aquellos? Correcto. ¿No? Entonces creo que eso ha sido un grave error que es el resultado de las circunstancias, pero bueno, no solo de las circunstancias, sino también de la responsabilidad de quienes les toca tomar decisiones de que frente a cualquier circunstancia, digamos, nosotros tenemos que preservar en nuestros fundamentos. Yo ahí reivindico profundamente al comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez respondía a cada acción de desestabilización con mayores procesos de democratización en lo económico, en lo político, en lo social. Así ocurrió después del año 2002. Hugo Chávez no optó por una deriva autoritaria, sino por el contrario, fue allí donde comenzó a desarrollar los más amplios mecanismos de participación democrática y de democratización de medios, de factores de producción, de promover y apoyar la organización popular. Claro. No, precisamente me hiciste pensar bueno, evidentemente en Chávez,
y ahora con un poco de distancia, ¿no? Histórica tal vez no, porque está también muy fresco en nuestra memoria, pero el primer Chávez de esos primeros años, tal vez, no sé si es reconciliar la palabra, pero digamos, sí, reconcilia desde el punto de vista político una tradición de izquierda transformadora, incluso irreverente, levantisca, combatiente, etcétera, que está, digamos, que atraviesa toda nuestra América Latina y su historia de luchas populares recientes, pero por otro lado un sentido del Estado que sin ser una adoración del Estado burgués, evidentemente era un cuestionamiento de las estructuras tradicionales del Estado, tenía en cuenta que, bueno, gobernar una sociedad, transformar, aplicar políticas públicas, bueno, se basa en una suerte de andamiaje institucional. De ahí, digamos, el componente constitucional, por ejemplo, de la Revolución Bolivariana. Chávez me parecía una excelente síntesis, ¿no? De esa rebeldía que naturalmente la izquierda puede llevar en contra del orden establecido y al mismo tiempo una noción de Estado en las relaciones internacionales, en el relacionamiento con sus adversarios, en la concepción de las instituciones. Se ha perdido, digamos, en el debate político en general en Venezuela. Eso con la desaparición de Chávez, ¿hay algún peligro, digamos, de primarización de las relaciones entre los adversarios? ¿Cómo ves tú esa suerte de relación agria que existe entre los adversarios políticos en Venezuela y en el continente en general, ¿no? Mira, yo comparto contigo esa percepción del comandante Chávez como un defensor de la institucionalidad del Estado y de la necesidad de un Estado fuerte pero democrático, ¿no? En el sentido de que un país que ha optado por un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad y que ha optado por ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales y su derecho a la autodeterminación, no podía tener un Estado debilitado, caotizado, frente a la agresión extranjera que sin duda alguna va a sufrir cualquier Estado y cualquier pueblo que tome la decisión de ser libre e independiente en este mundo en el que hablábamos en la primera parte. Pero por otro lado estimulaba como contrapeso a ese Estado necesario para enfrentar las agresiones externas y para establecer un mecanismo de estabilidad interna en el país, promovía la protesta, la interpelación, la crítica. ¿Cuántas veces nos vimos a Chávez exhortando a la gente a trancar las calles, a protestar si tal o cual política no se cumplía o tal o cual decisión no se ejecutaba? Chávez era el estimulador de la protesta. Chávez era jefe de Estado y jefe de una rebelión permanente a la vez, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de una vez de algo que ocurrió, a una falla importante que ocurrió en el gobierno. Yo era vicepresidente y me dijo, vas a reunir al Consejo de Ministros en el Palacio y yo me voy a subir a un cerro de Petare y les voy a lanzar un misil a ese gobierno, ¿no? Entonces vimos a un Chávez, por ejemplo, y no solo al principio, en la última etapa de su gobierno y de su liderazgo en el 2010, cuando las inundaciones, por ejemplo, liderizando verdaderas rebeliones populares de damnificados. Claro, el 2010. 2010, donde él se va a la calle y se coloca al frente de los damnificados y presiona para que los ministerios abran las puertas y acojan a los damnificados y toma los terrenos urbanos para construir los edificios de la Gran Misión Vivienda. O sea, encabeza una rebelión, un jefe de Estado que a la vez era jefe de una rebelión permanente. Y ese es el gran espíritu democrático y democratizador del periodo del comandante Hugo Chávez. Después de la muerte del comandante Hugo Chávez, obviamente que se acelera el proceso de agresión contra Venezuela y eso va justificando y va, en la medida en que la contrarrevolución venezolana y el imperialismo y sus aliados incrementan la agresión contra Venezuela,
rompiendo todos los límites, ¿no? Todos los límites. Sin duda alguna que yo creo que ha habido de alguna manera lo puedo decir así, creo que nosotros caímos en la trampa que Hugo Chávez nunca dejó que lo llevaran, ¿no? Que era jugar fuera de la Constitución. Hugo Chávez siempre trajo a la oposición a jugar en la Constitución. Esa era la gran victoria de Chávez. Cuando la oposición se salía de la Constitución, como lo hizo en 2002, como lo hizo en 2004, como lo hizo en 2007, Hugo Chávez se encargaba de reconstruir los puentes para hacerlo. Yo creo que de alguna manera, desde el 2013, cuando se desconoce la victoria legítima del presidente Nicolás Maduro en aquellas elecciones, digamos, de abril, en medio del dolor de la muerte del comandante Hugo Chávez, la oposición se sale del juego constitucional, pero nos lleva a nosotros a salir a buscarla fuera de la Constitución, cuando creo que debimos haber perseverado en la línea política de Hugo Chávez de siempre obligar a que la oposición jugara dentro de la Constitución, ¿no? Y precisamente, a ver, ese proceso de salida de la Constitución se ha manifestado, digamos, me parece, en otro aspecto, que es esta suerte de fragmentación del Estado, ¿no? Digamos, producto del conflicto político planteado por los sectores que ahora están más claramente delineados. Antes se decía la oposición está dividida, etcétera, porque, bueno, tradicionalmente la oposición antichavista ha tenido varios partidos, pero ahora, más allá de que tenga varios partidos, se ven fracturas dentro de esos mismos partidos, entre unos partidos y otros, con respecto precisamente al respeto a la soberanía, el relacionamiento con adversarios y no considerar adversarios enemigos, a la voluntad de llegar a acuerdos de gobernabilidad, no sé, son esos acuerdos institucionales, de coexistencia democrática, pero ha habido un proceso innegable de fragmentación o de intento de fragmentación del Estado, asambleas, tribunales, claro, presidentes. Lo que ha hecho la oposición con el aval de Estados Unidos y del gobierno de Colombia y otros gobiernos de la región, incluso de la Unión Europea, es muy grave, porque es la creación de instituciones paralelas al margen de la Constitución, al margen del derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano a elegir a sus autoridades, ¿no? Creo que se ha marcado con Venezuela un gravísimo precedente, ¿no? Nunca había ocurrido, yo creo, una afrenta de esta magnitud a un Estado y al derecho a la autodeterminación de un pueblo. ¿Cómo subsanar, cómo reconstruir eso, un espacio político institucional donde, a ver, a sus adversarios uno no los escoge? Lo mismo dirán ellos de nosotros, en este caso, yo me voy con la izquierda chavista. Pero ¿cómo reconstituir en la realidad actual, con esa realidad internacional, con ya la fragmentación llevada, con la crisis económica y social tan profunda que pareciera de alguna manera amainar en cierta medida, pero todavía con terribles desigualdades sociales? En este año 2020, ¿qué es lo oportuno? O sea, ¿cuál es la línea de acción para reconstituir o contribuir a la reconstitución de una relación normal digamos, de enfrentamiento de fuerzas políticas, pero dentro de un marco de reglas democráticas? Mira, en primer lugar, yo quiero decirte que lo más profundo o lo más grave, la más grave consecuencia de todo este conflicto ha sido, bueno, el incremento de la desigualdad, la vuelta de ese flagelo que es la desigualdad social en Venezuela, ¿no? Que para mí cualquier proceso económico pasa o es positivo en tanto que contribuya a cerrar la brecha de desigualdad que atraviesa nuestra sociedad. Y por eso yo lo discuto con cualquiera que quiera discutirlo. El modelo económico de Hugo Chávez es el modelo económico más exitoso que ha tenido Venezuela, porque fue el modelo que permitió que la histórica
distribución desigual de la riqueza se revirtiera en Venezuela, ¿no? Y pasáramos a ser el país menos desigual en cuanto a distribución de sus recursos se refiere de nuestra América Latina y caribeña, ¿no? ¿Cómo recuperar esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, en primer lugar, cómo encontrar los espacios para que entre venezolanos podamos llegar a un acuerdo de convivencia pacífica, de reinstitucionalización del Estado venezolano, que permita, en consecuencia, ir rompiendo todo el andamiaje de injerencismo, de intervencionismo que se ha venido construyendo a lo largo, especialmente de los últimos 6 años, después de la muerte del comandante Hugo Chávez y con la presidencia de Nicolás Maduro. De manera que ese esfuerzo que la sociedad debe promover, que la sociedad debe empujar en función de que los factores en conflicto se vean en la obligación, producto de las corrientes de opinión mayoritarias en la sociedad, de la acción, de la movilización de la sociedad en función de salvaguardar a nuestro país, ¿no? Y salvaguardar a nuestro país de situaciones que pudieran ser una verdadera tragedia histórica, como sería una intervención militar o una guerra civil abierta, ¿no? Como la que hemos visto especialmente en los últimos años en el Medio Oriente. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad como generación, y especialmente como generación política, y especialmente la izquierda popular, democrática de nuestro país, de apuntalar un acuerdo de convivencia política que permita, desde nuestra perspectiva, preservar el proceso de transformaciones revolucionarias, democráticas, ¿no? No volver atrás, pero entendiendo que existen otros factores que tienen, y esos factores tienen que entender que nosotros somos una realidad, que el chavismo en general es una realidad que no va a poder ser barrida al menos que se cometa un genocidio. Un millón de gracias, Elías. Espero que el año 2020 sea el año de ese logro del pueblo venezolano y de esa reinstitucionalización que... Y si no es en el 2020, será en el 2021. Así es, tendrá que hacerse en el 2021. Gracias, Elías. Gracias a ti, Semir, gracias.